Un verdadero placer y un honor presentar esta tarde a Vincent Denivan, conservador jefe de pintura italiana del Museo del Louvre. Él ha organizado varias exposiciones sobre el Renacimiento como Tiziano, Tintoretto y Veronés en 2009 o el último Rafael en 2012 en colaboración con el Museo del Prado, y en los últimos años ha dedicado mucha atención a los estudios o a Leonardo da Vinci, y yo creo que puedo decir sin equivocarme que es uno de los grandes referentes en los estudios del artista en la actualidad. Él comisarió una exposición sobre la Santa Ana del Louvre en 2012 y la gran exposición que se llevó a cabo entre 2019 y 2020 sobre Leonardo con motivo del aniversario de la muerte del maestro. Ha tenido varias becas de investigación en Roma con la beca Carnot y más recientemente en la Yale University con la beca Faucillon. Ha escrito en el catálogo o en el libro que acompaña a la exposición de la copia de Mona Lisa y un interesante ensayo que se titula Leonardo da Vinci, entonces, ahora y siempre. Y hoy nos va a hablar sobre el taller de Leonardo. Bienvenido, Vincent. Buenas tardes. Es para mí un gran placer, también siempre un gran honor quedarme aquí y tener esta conferencia en el Museo del Prado, y quisiera antes de todo agradecer a los amigos, a los colegas del Museo del Prado, a Miguel Falomir, a Ana González Mosso y también Paloma Málaga Show para la invitación y la ayuda también. La refinada exposición organizada por Ana González Mosso en torno a la copia de la Gioconda, de la Mona Lisa del Prado, plantea de un modo novedoso el problema del funcionamiento del taller de Leonardo da Vinci y también de las personalidades que asistían al maestro. Es un tema que en estos últimos años se ha situado en el centro de los estudios dedicados a Leonardo. Me parece importante llamar la atención sobre el hecho de que durante los siglos que siguieron a la muerte de Leonardo, los historiadores y los amantes del arte se interesaron por los artistas que se habían formado en el taller con el maestro o que habían imitado su estilo. Las copias realizadas en el taller o más tarde, durante los siglos XVII, XVIII, eran apreciadas y tenían un valor todavía significativo. A partir de la década de 1870 nació lo que llamamos el connoisseurship, es decir, un método de la historia del arte fundada sobre el análisis estilístico y la comparación de los detalles para determinar el estilo preciso de un artista con el fin de construir su personalidad y el catálogo de sus obras, y también para distinguir los originales de las copias. Este enfoque de la historia del arte motivó que las copias y las obras de los seguidores de Leonardo empezaran a ser un poco menos apreciadas. Los discípulos de Leonardo da Vinci fueron denominados los leonardescos, un grupo en el que se mezclaban colaboradores independientes con alumnos directos del maestro y también seguidores más tardíos. Un grupo en el que los de los leonardesco, un grupo en las que las personalidades eran menos importantes que las afinidades, algunas veces superficiales, entre estos artistas. También, a partir del final del siglo XIX, las copias hechas a partir de las obras de Leonardo perdieron una buena parte de su valor. La tarea del connoisseur, es decir, del historiador del arte que analiza el estilo, es la de reconocer la mano singular del maestro y establecer diferencias con sus copistas. Con este método, las copias se convierten en objetos devaluados que no tienen el refinamiento del original. No obstante esta evolución, durante el siglo XX, la gran fama de Leonardo permitió todavía que hubiera un cierto interés en torno a los leonardescos, y algunos historiadores del arte continuaron estudiando a los diferentes seguidores de Leonardo.
A partir del final del siglo XX y con más intensidad desde hace 15 años, se ha desarrollado un nuevo interés por el taller y las copias que se harían de él. Y se puede decir que más generalmente sobre los artistas leonardescos. El aumento de los exámenes científicos de las obras con tecnologías cada vez más perfeccionadas puede en parte explicar esta atracción en la medida de que estos estudios han permitido entender mucho mejor el funcionamiento del taller. Uno de los primeros eventos significativos fue el análisis de las dos versiones de la Virgen con el Niño, llamada la Virgen del Uso. Una composición inventada por Leonardo hacia 1499 para el francés Florimond Robertet, familiar del rey de Francia. Desde el final del siglo XIX, los historiadores del arte pensaban que una de estas dos versiones podría ser la original de Leonardo. Sin embargo, las dos tenían detalles cuya calidad no alcanzaba la de Leonardo y fueran consideradas copias. Gracias a los análisis científicos empezados en las décadas de los años 1890, los especialistas descubrieron que bajo la superficie pictórica de las dos obras existía el mismo dibujo subyacente con ideas iniciales que habían sido descartadas en la composición final, como la cesta de uso a la derecha que podéis ver. Aquí es un poco difícil, pero con un poco de hábitos se ven, y también aquí no se ven, me parece. Con el ratón no. ¿Lo podéis ver? No lo podéis ver. Es en esta parte de aquí que hay los usos. Esto permitió concluir que estas dos obras habían sido pintadas durante un mismo periodo en el taller del maestro que había decidido estos cambios de composición. Un evento más reciente fue el estudio y la restauración de la Mona Lisa del Prado en el 2011, con los que se descubrieron que también esta pintura había sido ejecutada en el taller y que las reflectografías infrarrojas de la copia y la del original del Louvre revelaron dibujos parecidos. En 2012, por mi parte, intenté demostrar en una exposición en el Louvre dedicada a la Santa Ana, apenas restaurada, que algunas de las numerosas copias de este cuadro, las que podéis ver en la izquierda, las dos de la izquierda, el original es a la derecha, algunas de estas numerosas copias se habían hecho en el taller durante la lenta ejecución del original e ilustraban un estado transitorio del pensamiento del artista, como si fueran fotografías de lo que tenía en mente en cierto momento. Recientemente, el tema de Leonardo y de su taller llegó a ser aún más público, a raíz del debate sobre el Salvator Mundi, que se puso a la venta en 2017 con un precio, sabéis, sin precedentes, de $450 millones. El mal estado de la obra y su origen todavía desconocido han suscitado diferentes opiniones sobre su atribución, que oscila entre el maestro y sus alumnos. En Florencia no se sabe cuándo, no es esta página. Este hecho explica por qué en estos últimos años las copias de la Mona Lisa que se salen a la venta consiguen precios poco racionales, como podéis ver aquí, en los años 2019 y también muy recientemente en el 21, 2.900.000 euros para una copia bastante fea, son todas feas, pero la más cara que veis. Con este precio podéis comprar una pintura muy importante, me parece, de renacimiento de todas las épocas. Por suerte, al mismo tiempo que se asistía a estos acontecimientos irrazonables, se han estudiado de modo muy serio los originales del maestro. Varios fueron restaurados, obras de su juventud en Florencia, como la Adoración de los Magos, otros del periodo milanés, la Belle Ferronnière del Museo del Louvre, y otros de su plena madurez, como ya he dicho, la Santa Ana del Louvre también. Estas restauraciones han permitido analizar de cerca la materia pictórica, dispositivos de análisis científicos, también el San Juan Bautista, que fue restaurado muy recientemente, en el 2016,
Y aquí podéis ver dispositivos de análisis científicos que todavía son más perfeccionados y han sido utilizados para entender mejor no solo la génesis de la obra, especialmente los arrepentimientos, sino también la técnica pictórica de Leonardo. En la pantalla podéis ver las reflectografías infrarrojas y también las mapas de Florencia X de la Belle Ferronnière, que han ayudado mucho en entender los arrepentimientos y la evolución de la figura de la rotación, del movimiento de rotación de la figura de la Belle Ferronnière. Estas imágenes científicas permiten hacer comparaciones más precisas y objetivas entre los originales y las copias. Por lo tanto, hoy podemos analizar y entender en mejor modo el funcionamiento del taller. Para empezar nuestra reflexión es importante aquí decir el problema de las copias que se ven y el problema de la Mona Lisa del Prado. Para empezar nuestra reflexión me parece importante recordar que Leonardo en su juventud tuvo una experiencia muy particular, permaneciendo muchos años en el taller de su maestro Andrea del Verrocchio desde aproximadamente 1464, cuando tenía 12 años, hasta lo menos 1476, a la edad de 24 años, es decir, un periodo muy largo, excepcionalmente muy largo. En este taller, Leonardo aprendió la manera en que un maestro dirigía los trabajos que se realizaban con la asistencia de colaboradores, sobre todo en las pinturas encargadas al maestro. Tenemos que recordar que Verrocchio se especializó en la escultura y, aunque probó a pintar durante su carrera, no logró éxitos tan importantes como los que obtuvo con sus esculturas. En el pequeño conjunto de obras pictóricas atribuidas a Verrocchio se han descubierto diferentes manos, no solo la del maestro, sino también la de algunos de sus colaboradores. Parece que Verrocchio prefirió emplear la asistencia de pintores quizá más dotados de él. Un ejemplo famoso de este tipo de colaboración es el bautismo de Cristo de la Galería de los Uffizi en Florencia, diseñado y pintado en parte por Verrocchio, pero con la asistencia de uno o dos artistas, entre ellos Leonardo, que pintó el ángel de izquierda y probablemente algunos elementos del paisaje. En Florencia no se sabe cuándo Leonardo dejó el taller de Verrocchio, ni si llegó a hacerlo para establecerse como maestro independiente. La única cosa segura es que se fue en Milán en el 1482. Algunos historiadores del arte han pensado que ya tenía un taller en Florencia al final de su estancia, interpretando documentos de estos años en los que aparecen posibles jóvenes al servicio del artista. Pero todavía hoy no tenemos más informaciones y queda un misterio. Tenemos más datos sobre el periodo milanés de Da Vinci. En 1482, Leonardo decidió dejar Florencia para tentar suerte al servicio del duque de Milán. Allí se quedó 17 años hasta el 1499, cuando el rey de Francia invadió Milán y derrocó al duque Ludovico Sforza, llamado el Moro. Al llegar a Milán, una ciudad desconocida para él, Leonardo se asoció con maestros ya bien establecidos en el ducado, los hermanos Evangelista y Ambrogio de Predis. Este último, Ambrogio, era declarado en documentos de archivio pintor del duque Ludovico. Con ellos, con los hermanos de Predis, Leonardo obtuvo el encargo del altar de la Capilla de la Inmaculada Concepción en la iglesia de San Francisco en Milán, para la cual pintó la famosa Virgen de las Rocas, dejando una de las pinturas laterales, la de la derecha, a Ambrogio de Predis, el colaborador, y la otra probablemente a uno de sus colaboradores, a otro colaborador. Los hermanos de Predis son a menudo considerados hoy leonardescos, pero en realidad tienen una personalidad propia como pintores, como lo demuestran las obras de Ambrogio, que tuvo una carrera más larga y muy independiente. Por ejemplo, podéis ver este retrato del emperador Maximiliano I, firmado y fechado del 1502, que presenta una composición y una técnica pictórica muy tradicionales y bastante lejos de Leonardo.
Parece que fue en este periodo, al llegar en Milán, que durante la década de 1480, cuando el maestro empezó a formar un verdadero taller. Sin embargo, solo tenemos informaciones que datan del inicio de la década de 1490. Afortunadamente, se conservan más o menos la mitad de los dibujos y cuadernos de Leonardo. Sabéis que tenemos hoy más de 4.000 hojas de Leonardo, que más o menos representan la mitad de lo que dibujó, escribió durante toda su vida. En estos cuadernos se hallan registrados algunos de sus alumnos y asistentes. El primer documento que los menciona es bastante famoso. Es la primera página de un cuaderno apenas estrenado llamado El manuscrito Sí, en la que Leonardo apuntó algunas anécdotas sobre el taller, la vida de su taller. Anotó, por ejemplo, la llegada de Gian Giacomo Caprotti, llamado Salai, el 23 de abril de 1490, a la edad de 10 años, y cuenta inmediatamente sus travesuras, los numerosos robos, por ejemplo, como un día comió como 2 personas y robó como 4, y en margen, es muy famoso, en la parte alta a la derecha, nota en esta página lo califica de ladrón, mentiroso, testarudo y glotón. El nombre de Salai se encuentra otras veces en los cuadernos de Leonardo. En efecto, el joven de 10 años no solo se formó en el taller, sino que también se quedó como asistentes por varios años hasta la partida de Leonardo en Francia en el 1516. Hablaré más tarde de este discípulo que llegó a ser un verdadero colaborador, probablemente al inicio del siglo XVI. Quisiera antes mencionaros a los primeros discípulos de Leonardo en Milán en la década de 1490. Se trata de Giovan Antonio Boltraffio y Marco Dogiono, que aparecen en esta página misma del cuaderno, porque Salai les robó una punta de plata, un instrumento para dibujar. Estos 2 jóvenes artistas parecen vivir en estos años en el taller de Leonardo, aunque en el 1490 ya tenían unos 20 años y entonces ya estaban formados. Es posible que entrarán en contacto con Leonardo después de una primera formación en otro taller milanés, probablemente atraídos por la celebridad de Leonardo, su maestría de la pintura al óleo y su gran capacidad de invención. Y en esta década de 1490 se hicieron Marco Dogiono y Boltraffio los colaboradores y discípulos del maestro. El itinerario estilístico de los 2 artistas a partir del inicio del siglo XVI ha sido aclarado gracias a obras firmadas y documentadas. No obstante, los especialistas aún difieren sobre la década anterior del 1490, cuando estaban cerca de Leonardo, probablemente como asistentes del maestro. Parece bastante seguro que fueron ellos quienes pintaron buena parte de la segunda versión de la Virgen de las Rocas. A la izquierda podéis ver la primera versión, la del Louvre, y la segunda de la National Gallery de Londres. En el estado actual del conocimiento, se supone que Leonardo empezó pintando una primera versión de la composición, la obra del Louvre, para la capilla de la Inmaculada Concepción en la iglesia de Milán. Pero al final fue cedida a otra persona, por lo que modificó el ángel, al que añadió el gesto de la mano, señalando a San Juan Bautista, y dio vuelta también al ángel hacia el espectador. Y después Leonardo empezó una segunda versión, la de la National Gallery, imaginando y diseñando en primer lugar otra composición con la adoración del Niño Jesús. Podéis ver a la derecha este dibujo de la primera composición, descubierta bastante recientemente gracias a exámenes científicos, algunos del año pasado. Pero dejó al final esta idea, este dibujo inacabado, lo cubrió con una nueva preparación y a continuación reutilizó simplemente la composición de la Virgen de las Rocas del Louvre. Los historiadores del arte han debatido mucho sobre la calidad de ejecución de la segunda versión comparada con la obra del Louvre. Es claro que las rocas y las plantas tienen un aspecto duro y esquemático y delatan también una cierta ingenuidad. La luz también parece extraña para Leonardo, con un tono muy frío y metálico.
El modelado es bastante sumario, como podéis ver aquí en el San Juan, y no se ve la gran atención por las transiciones de la luz a la sombra presente en las obras ciertas de Leonardo. En cambio, esas características se encuentran en obras atribuidas a los dos colaboradores del maestro, Marco Doggiorno y Boltraffio. Aquí podéis ver a la derecha una Madonna de Boltraffio con el Niño Jesús, me parece muy parecido al San Juan de la Virgen de las Rocas. También estas características de la Virgen de las Rocas de la National Gallery las hallamos en el retablo encargado a los dos artistas, Marco y Boltraffio, en 1491 para una capilla en una iglesia de Milán, San Giovanni sul Muro. Ahora está en el Museo de Berlín. Se trata de una composición ambiciosa en la que se refleja la influencia de Leonardo en las formas del paisaje, de las rocas, pero también en las actitudes y la intensidad psicológica de los protagonistas. Analizando el cuadro, se descubren dos modos de pintar. En la figura de Cristo, que podéis ver aquí, a la izquierda, se ve una pincelada minuciosa, con un tratamiento de las carnaciones con tonos grisáceos y con unas fisonomías singulares, con el mentón en punta, el arco de las cejas muy alto o una acentuación del párpado inferior. Esta mano parece la de Marco Doggiorno, porque estas características se encuentran en las obras más tardías del artista. Es importante recordar que, según documentos de archivo, Marco Doggiorno dominaba el arte de la miniatura en la década de 1480, lo que podría explicar su pincelada muy fina, delicada, minuciosa. La otra mano, nos quedamos aquí, la otra mano, la que pintó la Santa Lucía a la derecha, sería entonces la de Boltraffio. Se diferencia de Marco Doggiorno por su pincelada menos descriptiva, un tono menos gris en las carnaciones, un trabajo más sintético de las transiciones de la luz a la sombra y unas fisonomías más generosas, amplias. En resumen, un estilo más sintético con una comprensión más fuerte del genio de Leonardo. Son dos maneras leonardescas diversas. Este retablo es esencial porque nos ayuda a atribuir de modo más preciso las diferentes partes de la Virgen de las Rocas de la National Gallery, pero también un grupo de pinturas con estilo muy parecido que han interrogado a la crítica durante más de un siglo y sobre las que aún hoy existen problemas de atribución. Se trata de retratos, algunas veces muy idealizados, que se inspiran en las invenciones de Leonardo. En el Ducado de Milán, la moda de representación de los retratos era situando al efrigiado de perfil sobre un fondo oscuro. Leonardo mantuvo el fondo oscuro, pero propuso una visión mucho más dinámica, con la presentación de la figura de 3/4 y un movimiento del busto que quiere reflejar una tensión psicológica. Podéis ver aquí sus tres retratos milaneses, empezando a la izquierda, el músico de Milán, la dama del Arminio de Cracovia y la belle ferronnière del Louvre. Los colaboradores de Leonardo se inspiraron en estas invenciones para sus propios retratos, como se puede ver en estas obras que podéis ver ahora. El retrato a la derecha de la Brera de Milán, con la presentación simple de 3/4 del músico. Más ambicioso, este retrato de Londres, que tiene como referencia el movimiento de rotación de la belle ferronnière. Gracias al análisis del retablo de Marco Doggiorno y Boltraffio y de la Virgen de las Rocas de Londres, se pueden proponer dos grupos de obras distintas. Unas con el estilo de Marco Doggiorno, como estas dos pinturas que veis ahora, el joven con una flecha y la joven con el cesto de frutas. Y para mí pertenece también a este grupo el delicado joven Cristo del Museo Lázaro Galdiano con su tono gris y la pincelada miniaturista. Marco Doggiorno imita las ideas de Leonardo, pero sin entender bien la profundidad de sus conceptos. Se queda en una imitación un poco superficial, como podéis ver aquí en detalles del retrato de Londres y del retrato del músico. Podéis ver aquí que los cabellos de Leonardo a la derecha tienen un volumen, una impresión de vida intensa, mientras los pintados por Marco resultan bastante planos y inexpresivos.
Una de las obras que sigue dividiendo la crítica es la hermosa Madonna Lita del Museo del Hermitage en San Petersburgo, una obra todavía atribuida a Leonardo en este museo. Esta idea se basa sobre la existencia de un dibujo del Museo del Louvre de Leonardo, que podéis ver, con una cabeza de mujer en una posición muy parecida a la Madonna Lita. Sin embargo, la mayoría de los expertos han preferido atribuirla a sus colaboradores, si bien que actualmente la autoría oscila entre Marco Doggiano y Boltraffio. Para mí, en esta obra se notan la pincelada muy precisa, miniaturista y los tonos grisáceos, características propias de Marco Doggiano, que habría trabajado ayudándose de dibujos de Leonardo, que sería todavía el inventor de esta composición. Aparte, Marco Doggiano y Boltraffio, nuestro conocimiento sobre el taller de Milanes de Leonardo permanece bastante oscuro. En los cuadernos aparecen otros nombres. Por ejemplo, sabemos que en el 1493 un tal Giulio Tedesco llegó en el taller y el año siguiente un otro Galeazzo. En 1497 llegó otra persona, dos otros jóvenes, Benedetto y Giuditti. Varias veces Leonardo hace la cuenta de lo que ha dado a sus alumnos y colaboradores, como en estas páginas, donde se encuentran otros nombres, algunos conocidos como Salai, pero muchos otros desconocidos, Fazio, Bartolomeo, Benedetto, Girardo, nombres que quedan en el misterio hoy. Como podéis ver, estas líneas incluyen 4 o 6 personas. Debía de ser el número habitual de asistentes en el taller de Leonardo. En efecto, sabemos, gracias al borrador de una carta escrita por Leonardo al duque Ludovico Sforza, hacia el final de los años 1490, que Leonardo había tenido durante 36 meses 6 personas a su cargo. Uno de los nombres de estas listas, podría ser el llamado maestro de la Pala Sforzesca, el pintor de este retablo que podéis ver ahora, que representa a la Virgen con Jesús y los padres de la Iglesia y los duques, el duque Ludovico Sforza y su esposa y los niños. Es un encargo ducal muy importante, lo que hace suponer que era un artista bien considerado en la corte. Es una pintura que revela la influencia de Leonardo. Los personajes parecen inspirados a los del mural de la crucifixión en el refectorio de Santa María delle Grazie en Milán, una obra de no de Leonardo, de un cierto Donato Montorfano, en la que fueron añadidos a los lados a derecha y a siniestra, fueron añadidos los retratos de los duques atribuidos a Leonardo, al menos desde la mitad del siglo XVI. Pero, como podéis ver, muy dañados al estar ejecutados con una técnica diversa a la del resto del mural. Podéis ver lo parecido de las dos composiciones. La Virgen del retablo del maestro de la Pala Sforzesca también se inspira a la Virgen de las Rocas de Leonardo, y las fisionomías tienen también un carácter leonardesco, con una voluntad de construir transiciones de la luz a la sombra suaves, aunque finalmente resultan demasiado marcadas, lo que crea expresiones muy duras, algunas casi caricaturescas. Un otro discípulo y colaborador que se podría identificar con el Francesco de la lista de pago es un tal Francesco Napoletano. Se conserva este pequeño retablo firmado por el artista, gracias al cual se ha podido construir un grupo de unas 10 obras, entre los cuales esta Madonna, inspirada en un dibujo de Leonardo y que muestra una técnica pictórica bastante delicada con el uso del óleo, probablemente aprendido al lado de Leonardo, y que le permite conseguir pasajes de luces y sombras bastante refinados. Debía de ser un colaborador de confianza porque fue probablemente él quien pintó el ángel de la izquierda del retablo de la Virgen de las Rocas. Es una personalidad bastante cercana a la de Marco Doggiano, con una pintura de tono gris y una pincelada bastante refinada.
El florecimiento de esta primera generación de alumnos y discípulos de Leonardo en Milán en la década de 1490 se refleja en grabados realizados en estos años en los que se encuentra el título de Academia Leonardo Vinci. Se ven al centro de esta serie de 6 grabados que representan refinadas composiciones de entrelazados, probablemente concebidos por Leonardo, pero no grabados por Leonardo. También se ve este título en esta hermosa figura de joven mujer idealizada con una corona de hiedra. La interpretación de este título de academia no es evidente y los historiadores han dado explicaciones bastante diversas. Para algunos sería un modo bastante pretencioso para definir la escuela leonardesca, pero para otros sería la prueba de la existencia de una verdadera académica artística con una enseñanza tan práctica como teórica. Desgraciadamente, todavía hoy no tenemos más informaciones y queda un misterio esta Academia Leonardo Vinci. El análisis de esta primera generación de alumnos y discípulos de Leonardo da Vinci nos ha permitido entender que desde el final de la década de 1480, el maestro tuvo un taller con personalidades bastante variadas, algunas ya anteriormente formadas en otros talleres, pero fascinados por su arte y que decidieron usar su técnica de pintura al óleo y sus invenciones tan dinámicas y vivas, pero conservando una cierta singularidad. El ejemplo que me parece el más significativo es el de Boltraffio, que al inicio del siglo XVI siguió desarrollando una carrera independiente con éxito, en particular con la realización de retratos de sabor ciertamente leonardesco, pero con un tono levemente melancólico muy personal. Se comprende también que pasando los años, durante la década de 1490, Leonardo empezó a servirse de la asistencia de sus colaboradores para sus propios encargos, como lo demuestra la realización de los cuadros de la Capilla de la Inmaculada Concepción, la Virgen de las Rocas, dejada en gran parte a sus asistentes, lo que no había hecho antes. Con un éxito que podéis ver ahora de nuevo aquí, con un éxito creciente y sobre todo con el descubrimiento de la prodigiosa Última Cena en el refectorio de Santa María delle Grazie, parece que el artista recibió cada vez más encargo y poco a poco su taller se especializó en la realización de copias de sus invenciones. Esto se explica primero por la celebridad del maestro, la belleza de su pintura, la modernidad de sus composiciones, pero también por el hecho que él progresivamente pintó cada vez menos, prefiriendo pintar lentamente pocos cuadros, pocos originales, que tenían probablemente también un carácter experimental, y dejó a sus colaboradores la realización de versiones acabadas y realizadas bajo su dirección. Esta práctica de copia se deduce de la existencia de varias copias conservadas, pero también de un testimonio directo. En 1501, el fraile Fra Pietro de Novellara pudo ver en el taller de Florencia de Leonardo que había 2 jóvenes, Garzoni, que hacían ritratti, que es la palabra italiana para la copia, y que el maestro ponía las manos en ellas algunas veces. Como he anunciado en mi introducción, se ha descubierto que estas copias realizadas en el taller son muy importantes para entender la larga génesis de los originales del maestro. Hoy día existen unos centenares de copias según las invenciones de Leonardo. Para cada composición se puede clasificar las copias en diferentes familias que, en su gran mayoría, reflejan no el estado final del original, sino las principales etapas de su lenta ejecución pictórica, que se prolongó durante varios años. Entre estos centenares de copias, hechas a partir de una quincena de composiciones de Leonardo, se pueden identificar a lo menos unas 30
30 pinturas que presentan características técnicas y estilísticas compatibles con una realización en el taller de Leonardo. Estos ritratti, copias, han ayudado mucho para el análisis siempre delicado de la imaginería científica del prototipo, sobre todo en la lectura correcta de los arrepentimientos. Lo podéis ver aquí, en la cabeza de la Santa Ana, a la izquierda es la obra de Leonardo y a la derecha una copia antigua. Podéis ver que en la reflectografía infrarrojo hay contornos, se han descubierto gracias a la reflectografía infrarroja, contornos de una primera idea para el velo de la Santa Ana, contornos que se encuentran exactamente en una familia de copias que reproducen exactamente el cartón preparatorio original del maestro. Sin el estudio sistemático lo podéis ver aquí este cartón, sin el estudio sistemático de estas copias no se habría podido reconstruir la evolución formal e iconográfica del proyecto de Leonardo durante casi 20 años, un proyecto en el que Santa Ana desempeña un papel cada vez más pasivo y cede la acción a su hija, representada en un contradictorio movimiento físico y psicológico de transición entre la angustia de perder a su hijo, prometido al sacrificio, simbolizado por el cordero, y la alegría de acompañarlo en ese destino. El estudio científico de varias copias del taller demostró también que eran obras con arrepentimientos y que posiblemente habían participado en la reflexión del maestro sobre su original. Un ejemplo lo tenemos con la copia de la Santa Ana conservada en Florencia, que es la del centro, la podéis ver en color y con la reflectografía infrarroja. En esta reflectografía se ha descubierto una primera disposición del manto azul de la Virgen que correspondía exactamente con un dibujo de Leonardo, debajo a la izquierda, dibujo utilizado por el copista de la Santa Ana de una otra copia, la que podéis ver a la izquierda, que probablemente es el mismo, como Ana lo ha demostrado en la exposición, el mismo copista de la Mona Lisa del Prado y del Salvator Mundi llamado Ganet. Pero el copista de Florencia, entonces podéis ver en la reflectografía que las mismas pliegues del manto azul, pero al final, pintando, el copista decidió seguir al maestro en sus nuevos dibujos, el dibujo que podéis ver aquí a la izquierda del precedente, viendo que Leonardo había cambiado idea. Sin embargo, el copista de Florencia finalmente no conoció la última idea para el traje rojo, como podéis ver con este dibujo sobre carta francés, y que al final fue la idea pintada por Leonardo en su original, pero el copista de Florencia, él nunca conoció esta última idea. El análisis de las copias resultó igualmente pertinente en las demás obras de madurez del artista. Por ejemplo, en el caso del San Juan Bautista, gracias a la reflectografía infrarroja y también a las cartografías de pigmentos que podéis ver aquí, se han descubierto varios arrepentimientos y así se ha podido rastrear la evolución de la concepción a partir de una idea anterior de un ángel de la Anunciación con el busto más adelantado y el brazo derecho estirado hacia adelante, una composición conocida por copias como esta del Museo de Oxford. Es una composición que Leonardo modificó replegando el brazo sobre el cuerpo y a continuación siguió perfeccionando la sutil torsión del busto y también la posición del brazo derecho para acentuar la ambigüedad del movimiento entre la aparición y la desaparición en las sombras, que es algo que quiere revelar el papel de San Juan como precursor, testimonio de la luz de Cristo que tiene que desaparecer ante Cristo. Y estas reflexiones de Leonardo sobre el perfecto movimiento de aparición y desaparición, estos cambios y perfeccionamientos se ven en varias copias del taller como estas en la pantalla.
Otro caso fascinante es el de la Virgen del Uso, de la que, como os comentaba en la introducción, existen estos dos ejemplares principales, la Madonna Buccleuch a la izquierda y la Madonna Lansdowne a la derecha, las dos en colección privada, y que son las versiones más fieles. Su examen científico, especialmente las reflectografías infrarrojo, ha revelado que fueron pintadas a la vez en el taller, ya que se observan los mismos arrepentimientos sucesivos en las capas subyacentes. También en este caso, las diversas copias han ayudado a interpretar las modificaciones y a comprender la evolución de la iconografía desde una Virgen del Uso muy narrativa, con la evocación de la huida de la Sagrada Familia en Egipto, bien visible en la copia de la izquierda, donde podéis ver el cesto de uso, y también esta escena al fondo con San José, que apenas terminó de construir este andador para el Niño Jesús. Entonces se ha pasado de esta Virgen del Uso muy narrativa hasta una Virgen con solo la rueca, más contemplativa, centrada en la ambigüedad de los gestos y de los sentimientos de la Virgen y de su Hijo. Es importante recordar que el estudio científico de las dos versiones ha permitido observar características diferentes en las dos obras. En la Madonna Lansdowne, que es la de la izquierda, se ha descubierto en la reflectografía infrarroja un dibujo preparatorio bastante fino, natural, mucho más sutil que el dibujo subyacente de la Madonna Buccleuch, que es de verdad esquemático, característico de un calco, algo que no se encuentra en las obras de la madurez de Leonardo. La recién restauración de la versión Lansdowne, todavía es la de la izquierda, también ha permitido examinar la materia pictórica, que reveló diferencias importantes con originales de Leonardo. En particular, un tono de piel construido a base de pequeñas tramas rojas y con bucles rojos en el cabello, según un proceso que se encuentra en otras copias, como la Santa Ana de los Ángeles, que podéis ver ahora, es la Madonna Lansdowne a la derecha y la Santa Ana de los Ángeles a la izquierda. Y también se encuentra esto en el Salvator Mundi, llamado Gane, que está en la exposición, y en la Mona Lisa del Prado, tres copias de la misma mano, como se demuestra en la actual exposición. Este es claramente uno de los recientes descubrimientos obtenidos gracias a los estudios técnicos, porque la atribución de las copias es un ejercicio muy difícil. El copista reproduce la imagen original, por lo que es necesario observar con rigor la técnica pictórica y hacer exámenes científicos para recoger características precisas y formar así grupos coherentes de copias. Desgraciadamente, como sucede para el periodo anterior, no tenemos muchas informaciones sobre los alumnos y asistentes de Leonardo en sus últimos 20 años, entre el inicio del siglo XVI y su muerte en el 1519. Cuando volvió en Florencia en 1500, Leonardo estaba acompañado por su fiel alumno y asistente Salai. Llegó poco tiempo después un tal Tommaso, definido como mio familio. Probablemente se trata de un tal Tommaso di Giovanni Mazzini, pagado en 1505 para ayudar al maestro en la obra de la batalla de Anghiari, este gran mural en la sala del mayor concilio del Palacio de la Signoria en Florencia. Leonardo, en este proyecto de la batalla de Anghiari, fue también ayudado por un tal Fernando Spagnolo, que se identifica con Fernando Yáñez de la Medina o Fernando Llanos, su socio. En la exposición se puede ver esta Virgen del Uso atribuida a Llanos, muy interesante porque muestra un conocimiento de una etapa transitoria del proyecto de la Madonna del Uso. Los Fernandos volvieron en España poco tiempo después de la partida de Leonardo por Milán, en mayo 1506, y entonces ellos, los Fernandos, no pudieron ver los últimos cambios del proyecto, como por ejemplo la eliminación del cesto de usos.
En 1504 ya habían también en el taller un tal Jacopo Tedesco y el año siguiente un tal Lorenzo que tenía 17 años. Este último, Lorenzo, se quedó posiblemente varios años con el maestro y podría ser uno de los copistas de estos ritratti que se conocen hoy. Probablemente este Lorenzo acompañó a Leonardo en Roma en 1513 con Giovan Francesco Melzi, Salai y un tal Fanfolla. Excepto los frandos españoles hoy más conocidos, los otros nombres que aparecen en los cuadernos de Leonardo permanecen aún en el misterio. Contrariamente a Boltraffio y Marco Doggiano, parece que la mayor parte de esta generación de alumnos no desarrollaron una carrera independiente y parece bastante probable que hicieron sobre todo trabajos de asistencia y realización de copias encargadas al taller. Como os había adelantado, estas copias fueron pintadas primero por los más antiguos colaboradores del maestro, como Marco Doggiano. Aquí podéis ver una obra más tardía de Marco Doggiano, del 1506, la más antigua de las copias de la última cena, pintada por un francés y que hoy está en un castillo francés. Otro copista, y Marco Doggiano también hizo esta interesante copia de la Virgen de las Rocas. Otro copista importante del taller parece haber sido el Gian Pietro de esta lista de pago que data de la década 1490. Este Gian Pietro se ha identificado con un tal Giovanni Pietro Rizzoli llamado Gian Pietrino. Los especialistas han podido agrupar un gran número de pinturas con un estilo bastante homogéneo que se pueden atribuir a este discípulo de Leonardo, que conservó con él dibujos, documentos precisos de las ideas de su maestro e hizo durante toda su carrera varias copias de sus invenciones, como la de la Última Cena, que es una de las más grandes, del mismo tamaño que el original, los personajes, y también que está ilustrada en la exposición de Ana, la Leda arrodillada. Tanto Marco Doggiano como Gian Pietrino desarrollaron un estilo singular que se reconoce en sus copias con fisonomías bien reconocibles. Pero, desgraciadamente, la autoría de muchas otras copias permanecen en el anonimato. Es muy probable que los dos principales asistentes de Leonardo, Salai y Giovan Francesco Melzi, también realizarán copias, pero todavía no se ha podido establecer un catálogo seguro de sus obras para entender sus personalidades. Salai fue el alumno y asistente que permaneció más tiempo con Leonardo. Nació en el 1480, llegó al taller cuando tenía 10 años. Su presencia continua en el taller se deduce de varias notas del maestro en sus cuadernos. Se llamaba Gian Giacomo Caprotti, pero probablemente por sus travesuras fue llamado Salai, lo que significa demonio. En 1501, a los 21 años, ya era un colaborador confirmado y Leonardo lo envió ante el fraile Fra Pietro da Novellara para disculparse ante la marquesa Isabella d'Este, que quería en este momento su retrato pintado. En 1505, Leonardo lo envió en su lugar ante el gran artista perugino para aconsejarlo sobre su pintura destinada al estudiolo de la marquesa Isabella d'Este, una obra a la que aportó algunas correcciones. Salai se quedó con el maestro cuando regresó a Milán a partir del 1508 y también cuando se fue a Roma en 1513. Parece haber adquirido su autonomía cuando su maestro se fue a Francia en 1516. Él se quedó en Milán, donde se beneficiaba de la mitad de una propiedad cedida por Leonardo y además tenía una pensión del rey francés. Francisco I de Francia también le pagó la suma considerable de más de 6.000 libras en 1518 por algunas tablas de pintura que había vendido al rey. La hipótesis más probable es que estas pinturas fueron los originales de Leonardo, que Leonardo tenía en Francia y que fueron cedidos al rey, pero pagados al fiel alumno en una especie de anticipo sobre la herencia del maestro.
Salai se casó en 1523, pero murió de un disparo con un arma de fuego el año siguiente. En varios documentos de archivo está calificado como pintor y definido como discípulo, alumno de Leonardo. En el inventario posterior a su muerte, que podéis ver aquí, redactado en el 1525, se encuentran una serie de pinturas cuyo tema corresponde con invenciones de Leonardo. Se trata, sin duda, de copias, porque los originales ya eran en la colección real francesa. La hipótesis más creíble es que eran copias pintadas por Salai, quien quizás se había especializado en la realización de esos ritratti. El discípulo fue poco a poco olvidado en el siglo XIX, su identidad ya no era clara y su catálogo fue constituido con copias de obras de tono leonardesco, pero de estilos muy variados, más o menos mediocres. El único cuadro firmado por Salai, está fechado, es este del 1511, y es ese Cristo donado muy recientemente a la Pinacoteca Ambrosiana en 2013, y es ahora la referencia para establecer el catálogo de Salai. El Cristo está modelado con un claroscuro complejo que trata de imitar el sfumato de Leonardo, estas sutiles transiciones de luz a la sombra, dando lugar, como podéis ver, a una red de craquelados muy pronunciados. Este rasgo se encuentra en un San Juan Bautista, también en la Ambrosiana, cuya atribución a Salai parece correcta. También se podría añadir este busto de Cristo semejante a la versión de la Ambrosiana, pero de menor tamaño y con algunas variaciones. Apareció en una venta reciente y presenta una técnica muy similar. Estas obras, con un sfumato bastante marcado, presentan también algunas características parecidas al famoso grupo de 3 obras, de las cuales 2 están en el centro de la actual exposición del Prado. En efecto, se encuentra en ellas la tonalidad rosada de la piel construida mediante pequeñas tramas rojas, y también se ven los reflejos rojos y negros yuxtapuestos en los cabellos. Si suponemos que todas estas pinturas son de Salai, debemos presumir que los cuadros técnicamente más sencillos, con un material más compacto y un claroscuro menos pronunciado, serían el resultado de una práctica de reproducción más corriente y tal vez más comercial, mientras que las obras estilísticamente más logradas serían ritratti más experimentales y tal vez guiados por el propio maestro que, como confirman los testimonios contemporáneos, intervenía en los trabajos del taller. Por fin, uno estaría tentado de añadir a este pequeño grupo de 3 pinturas y con la Mona Lisa del Prado, la copia del San Juan Bautista de la Schmolean Museum de Oxford y esta Magdalena, vendida en el 2020 bajo el nombre de Salai por una suma enorme también. Se ve que hay un efecto, el mito Leonardo, pero es ahora también un mito Salai, parece, más de 1.700.000 esta obra. Se aprecia en estas 2 obras, esas 2 pinturas, el tono de piel claro, frío, animado también por estos toques rojos y también los rizos rojos y negros y el mismo trazado de manos y cejas. La otra personalidad importante del taller en los últimos años del maestro fue Giovan Francesco Melzi, que encontró a Leonardo en Milán en el 1506 o 7. Caballero milanés, Melzi tenía entonces unos 15 años y parece haberse instalado con él a partir de su regreso en el 1508. Acompañó al maestro a Roma en el 13 y también a Francia en el 1516. Volvió a Lombardía después de su muerte con, sabéis, todos los dibujos y cuadernos de Leonardo. Como Salai, Melzi fue siempre calificado como alumno de Leonardo y tuvo pronto una reputación de buen pintor y también miniaturista. Melzi tuvo una vida mucho más larga que Salai, se casó, tuvo varios hijos y murió en el 1577.
Desgraciadamente, como para Szalay, el catálogo de sus obras, establecido a partir del siglo XX, se compone de pinturas de tono leonardesco, pero de estilos bastante distintos. La más antigua y cierta de sus obras es este Vertumno y Pomona de la Gemäldegalerie de Berlín, que muestra una firma antigua y una fuerte influencia de Leonardo, a diferencia de este retrato de un joven con un loro de una colección de Milán, también firmado, pero más tardío, probablemente de los años 50, y de ahí su estilo ya manierista. Recientemente he propuesto atribuirle el gran San Juan Bautista, transformado en Baco en el siglo XVII, una pintura del Museo del Louvre, cuya cercana restauración reveló afinidades estilísticas con la pintura de Berlín. La cara del santo revela, sin embargo, un contraste más marcado, algo que podría reflejar una mayor madurez de Melzi. Podría haber sido pintado más tarde en Francia y ofrecido al rey Francisco I. Como habéis podido observar en estos últimos años, gracias a nuevos estudios, en particular exámenes científicos, se han podido obtener muchas más y nuevas informaciones sobre el funcionamiento del taller y las personalidades de sus alumnos. Pero hoy todavía queda mucho que aprender. Esperemos que en el futuro nos depare mucho más descubrimientos a nivel científico y técnico, como sucede en la exposición hermosa del Museo del Prado. Muchas gracias por la atención.